El cielo sobre las tierras de Moab no tiene piedad. Es un domo de bronce ardiente que ha calcinado los campos, transformando la esperanza en polvo fino que se cuela por las rendijas de las casas vacías. Aquí no hay música, solo el silbido del viento seco golpeando las rocas. Elimelec ha muerto. Sus hijos, Mahlón y Quilión, no son más que nombres grabados en el silencio de una tumba extranjera. En el centro de este desierto emocional se alza Noemí, una mujer cuya columna vertebral parece hecha de hierro, pero cuyos ojos reflejan el vacío de quien lo ha perdido todo. A su lado, dos figuras jóvenes, Orfa y Ruth. Noemí no pide compasión. Se pone en pie, se sacude la arena del luto y mira hacia el horizonte, donde las montañas de Judá se desdibujan en el calor. El Señor ha visitado a su pueblo para darle pan, sentencia con una voz que corta el aire. Yo regreso a Belén. Ustedes, quédense. Vuelvan a la casa de sus madres. Que la tierra de Moab las trague antes de que la amargura de mi destino las alcance. El conflicto estalla. No es una despedida cortés, es una lucha de voluntades bajo un sol que no perdona. Orfa llora, besa a su suegra y retrocede hacia las sombras familiares de su pasado. Pero Ruth no retrocede. Se planta frente a la anciana como una fortaleza que se niega a ser demolida. Sus manos se cierran sobre el manto de Noemí con una fuerza que hace crujir la tela. No me ruegues que te deje, susurra Ruth, y su voz tiene la vibración de una tormenta que se acerca. A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Noemí intenta apartarla, pero Ruth es una raíz profunda en tierra árida. El aire comienza a cargarse de una electricidad extraña, la señal de que el destino ha dejado de ser una línea recta para convertirse en un vórtice. Ruth clava su mirada en los ojos marchitos de la anciana y pronuncia las palabras que sellarán un pacto de sangre y fuego, palabras que están a punto de cambiar el mapa del linaje de los reyes. Justo cuando Noemí abre la boca para lanzar una última y brutal negativa, el viento cambia de dirección bruscamente, levantando una cortina de arena que oculta el camino hacia el norte. La arena golpea sus rostros como metralla, pero Ruth no parpadea. La negativa de Noemí muere en su garganta ante la ferocidad de esa lealtad. Ya no hay espacio para la lógica o el miedo, el pacto está sellado. Ruth sentencia con una frialdad que estremece. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Solo la muerte nos separará, y si lo hace, que el cielo me destruya. Noemí guarda silencio. Sabe que no está ante una joven sumisa, sino ante una guerrera que ha decidido marchar hacia lo desconocido con las manos vacías. Sin una palabra más, ambas dan la espalda a los ídolos de Moab. La caminata es un calvario de semanas bajo un sol que ampolla la piel y noches donde el frío de las montañas de Judá cala hasta los huesos. Comen raíces y beben el agua estancada de los pozos de los pastores, sobreviviendo por pura voluntad. Finalmente, el valle de Belén aparece ante ellas. Pero no es el regreso triunfal que Noemí soñó alguna vez. Cuando cruzan las puertas de la ciudad, el pueblo se detiene. Las mujeres se agolpan, susurrando, señalando las túnicas raídas y los rostros curtidos por la miseria. ¿Es esta Noemí?, preguntan con una mezcla de lástima y morbo. Noemí se detiene en mitad de la plaza principal. Su mirada es un pozo de amargura. No me llamen Noemí, dulzura, ruge hacia la multitud. Llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de hiel. Salí llena, y el Señor me trae de vuelta con las manos vacías. A su lado, Ruth permanece como una sombra silenciosa y letal. Los habitantes de Belén la miran con desconfianza, es una extranjera, una moabita en tierra enemiga. Sin embargo, no hay tiempo para el orgullo. El hambre no espera. Es el inicio de la cosecha de la cebada y el aire huele a grano recién cortado y a sudor de segadores. Ruth observa los campos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Sabe que la ley permite a los pobres recoger lo que los segadores dejan atrás, pero también sabe que los campos son lugares peligrosos para una mujer sola y extranjera. Se ajusta el cinturón, se cubre la cabeza y mira a Noemí. Iré al campo a recoger espigas detrás de aquel a cuyos ojos halle gracia, dice Ruth, con la mandíbula apretada. No camina hacia cualquier parte.
El instinto o algo más oscuro y antiguo la guía hacia las tierras de un hombre cuyo nombre hace que los hombres bajen la voz y las mujeres suspiren de respeto, Booz. Ruth entra en el campo justo cuando el sol alcanza su cenit, y el primer hombre que alza la vista para verla no es un simple trabajador, sino el dueño de todo ese oro líquido que ondea al viento. El calor del mediodía hace vibrar el aire sobre la espiga, pero el ambiente se congela cuando Booz entra en el campo. No es un hombre común, es un roble cubierto de lino, un guerrero de fortuna y linaje cuya presencia exige orden. Sus ojos, acostumbrados a escanear horizontes en busca de amenazas, se clavan de inmediato en la silueta extraña que se inclina entre los rastrojos. ¿De quién es esa joven?, pregunta Booz. Su voz no busca conversación, busca información táctica. El capataz de los segadores se limpia el sudor con un gesto nervioso. Es la joven moabita que volvió con Noemí. Pidió permiso para recoger espigas desde la mañana. No ha descansado ni un segundo, salvo un momento en el cobertizo. Booz la observa. No ve la fragilidad que otros esperarían, ve una resistencia que reconoce como propia. Cruza el campo, apartando las espigas con paso firme, hasta quedar a pocos metros de ella. Los segadores detienen sus hoces. El silencio es absoluto. Escucha, hija mía, dice Booz, y su tono es una advertencia para cualquiera que esté escuchando. No vayas a otro campo. Quédate aquí, cerca de mis criadas. He ordenado a mis hombres que nadie te toque. Si tienes sed, bebe de las vasijas de los jóvenes. Ruth se desploma sobre sus rodillas, golpeando el suelo con la frente. La humildad es su escudo, pero su mente trabaja con la precisión de un estratega. ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera?, inquiere desde el polvo. Booz no se inmuta. Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra tras la muerte de tu marido. Cómo dejaste a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que el Señor te recompense. Llega la hora de la comida. Booz la invita a sentarse junto a él, un honor impensable para una paria. Le ofrece pan y grano tostado, Ruth come lo necesario y guarda el resto con una disciplina férrea, Noemí debe comer esta noche. Al levantarse ella para seguir trabajando, Booz da una orden secreta y brutal a sus hombres, dejen caer a propósito manojos de las gavillas para que ella los recoja. No la avergüencen, y ni se les ocurra reprenderla. Ruth trabaja hasta que las sombras se alargan como dedos negros sobre la tierra. Cuando finalmente golpea las espigas para sacar el grano, descubre que tiene casi una efa de cebada. Es una fortuna. Es vida. Al regresar a la penumbra de la casa, Noemí abre los ojos con incredulidad ante el botín. Pero cuando Ruth menciona el nombre del dueño del campo, el rostro de la anciana se transforma. Una chispa de astucia antigua, casi peligrosa, se enciende en sus pupilas marchitas. Ese hombre es pariente nuestro, susurra Noemí, y su voz suena como el roce de dos espadas. Es uno de los que tienen el derecho de rescate sobre nosotras. Ruth, el tiempo de mendigar está terminando. Ahora, vamos a cazar. Noemí no pierde el tiempo con sentimentalismos. En la penumbra de la pequeña habitación, la anciana traza un plan que bordea el escándalo y el peligro. La supervivencia en Belén no se trata de pedir permiso, sino de forzar la mano del destino. Hija mía, debo buscarte un hogar donde seas feliz, dice Noemí, y su voz ha perdido la fragilidad. Ahora es la voz de una generala. Hoy Booz avienta la cebada en la era. Escucha bien, lávate, perfúmate, ponte tu mejor manto y baja a la era. Pero no dejes que te vea hasta que haya terminado de comer y beber. El plan es un salto al vacío. La era es territorio de hombres, un lugar de embriaguez y celebración tras el duro trabajo. Una mujer sola allí arriesga su reputación y su vida. Pero Ruth no cuestiona. Se lava el polvo del campo, dejando que el agua revele la piel que el sol ha respetado bajo las túnicas, y se unge con aceites que guardaba como último tesoro de Moab. La noche cae sobre Belén, cargada con el olor dulce del grano trillado. Ruth se desliza entre las sombras como una exhalación. A lo lejos, las hogueras de la era iluminan los rostros de los hombres que ríen y beben.
Booz, en el centro de la celebración, come y bebe hasta que su corazón se siente alegre. Cuando el silencio finalmente reclama el lugar y los hombres caen rendidos sobre los montones de grano, Booz se acuesta al borde de la cosecha. Ruth espera. El frío de la noche muerde, pero ella permanece inmóvil hasta que los ronquidos rítmicos de los trabajadores le indican que el momento ha llegado. Se acerca con pies de plomo. El corazón le golpea las costillas como un animal enjaulado. Lentamente, con una audacia que desafía toda ley social, Ruth levanta el manto que cubre los pies del gigante dormido y se acuesta allí. El contacto es mínimo, pero la tensión es eléctrica. Está reclamando el derecho de protección en la forma más cruda y directa posible. A medianoche, el frío o un instinto de guerrero despierta a Booz. Se estremece y se incorpora, tanteando en la oscuridad. Sus manos encuentran algo que no es grano, sino carne y tela. Un grito se ahoga en su garganta. ¿Quién eres?, exige, y su mano busca instintivamente una daga que no tiene. Soy Ruth, tu sierva, responde ella desde la oscuridad a sus pies. Su voz no tiembla. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque tú eres el pariente que tiene el derecho de rescate. El silencio que sigue es tan denso que parece que el tiempo se ha detenido. Booz siente el peso de la responsabilidad y la fragilidad de la mujer que tiene a sus pies. La ley es clara, pero el corazón de Booz late con una urgencia que no conocía. Sin embargo, hay un obstáculo, una sombra que Ruth no ve pero que Booz conoce perfectamente. Bendita seas del Señor, hija mía, susurra Booz, y su mano se detiene a milímetros de su rostro. No temas. Haré por ti lo que digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pero hay un problema. La respiración de Ruth se corta. Booz se inclina más, y sus palabras caen como piedras en un pozo profundo. Es verdad que soy pariente cercano, pero hay otro pariente más cercano que yo. Si él quiere rescatarte, bien. Pero si no. Si él no quiere, yo te rescataré. Te lo juro por la vida del Señor, sentencia Booz. El juramento queda suspendido en el aire frío de la madrugada. Booz no permite que Ruth se mueva hasta que el alba empieza a desdibujar las sombras, protegiendo su honor con la misma ferocidad con la que protege sus fronteras. Antes de que un hombre pueda reconocer a otro en la penumbra grisácea, Booz se pone en pie y ordena a Ruth que extienda su manto. Con un esfuerzo que tensa sus músculos, vuelca en la tela 6 medidas de cebada, un peso brutal que simboliza una dote anticipada y un mensaje para Noemí: la casa ha tenido éxito. Ruth regresa a la ciudad con el peso del grano sobre sus hombros y el peso de la incertidumbre en su pecho. Al llegar, Noemí ni siquiera espera a que deje la carga. ¿Quién eres, hija mía?, pregunta la anciana, queriendo saber si regresa como la misma paria o como la futura señora de una casa. Ruth relata cada palabra, cada gesto y muestra el grano. Noemí, la vieja estratega, esboza una sonrisa gélida. Sabe que el anzuelo ha sido tragado profundamente. Siéntate tranquila, Ruth. Ese hombre no descansará hoy hasta haber concluido el asunto. Mientras tanto, en la puerta de la ciudad, el centro neurálgico del poder y la ley, Booz se mueve con la precisión de un halcón. No espera a que la vida pase, él la intercepta. Se sienta en el lugar del juicio y ve venir al hombre, aquel pariente cuyo nombre la historia ha decidido olvidar, el que legalmente está antes que él. Tú. Ven acá y siéntate, ruge Booz ante los ancianos del pueblo que comienzan a congregarse. El pariente se acerca, confundido por la urgencia. Booz no pierde tiempo en cortesías. Delante de 10 testigos, los ancianos más respetados de Belén, lanza el primer golpe de su maniobra legal. Noemí ha puesto en venta la parcela de tierra que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Pensé que debía saberlo. Tienes el derecho de comprarla antes que nadie. Si quieres rescatarla, hazlo, si no, dímelo, porque después de ti, sigo yo. El hombre asiente con codicia inmediata. La tierra siempre es una buena inversión. Yo la rescataré, responde el pariente, creyendo que el trato es sencillo. Pero Booz tiene una daga guardada en el discurso, y está a punto de clavarla. Una compra de tierras es una cosa,
una responsabilidad de sangre es otra muy distinta. Booz se inclina hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa, y lanza la condición que lo cambia todo. El día que compres el campo de manos de Noemí, dice Booz, dejando que el silencio aumente la presión, también deberás tomar a Ruth la Moabita, la viuda del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su heredad. El rostro del pariente se contrae. El cálculo de la codicia choca frontalmente con el miedo a arruinar su propio patrimonio. La trampa de Booz se cierra, y el hombre retrocede como si hubiera visto una serpiente entre las espigas. El silencio en la puerta de la ciudad es absoluto. Los 10 ancianos observan al pariente, cuya codicia inicial se ha evaporado, reemplazada por un cálculo frío y egoísta. El hombre sacude la cabeza, retrocediendo un paso como si la propuesta de Booz quemara. No puedo rescatarla para mí, confiesa el hombre, y su voz suena pequeña ante la estatura de Booz. Arruinaría mi propia heredad. Redime tú mi derecho, porque yo no puedo hacerlo. Entonces, se produce el gesto legal que sella el destino de una nación. Siguiendo la antigua costumbre de Israel, el hombre se desata la sandalia y se la entrega a Booz. Es el símbolo del traspaso de poder, la renuncia a pisar esa tierra y a reclamar esa sangre. Booz levanta la sandalia hacia el cielo, mostrándola a los ancianos y al pueblo que ya se agolpa en los alrededores. Ustedes son testigos hoy, clama Booz, y su voz retumba contra las piedras de la muralla. He adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, de Quilión y de Mahlón. Y también tomo por mujer a Ruth la Moabita, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad, para que su nombre no se borre de entre sus hermanos. Los ancianos, hombres curtidos por décadas de juicios y leyes, asienten con una solemnidad casi profética. Somos testigos, responden al unísono. Que el Señor haga a esta mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. La noticia corre como fuego por las calles de Belén. Ruth, que esperaba en la penumbra de la casa de Noemí, escucha el clamor antes de ver a Booz. Ya no es la extranjera que mendiga migajas, ahora es la señora de la casa del hombre más poderoso de la región. La unión no es solo un contrato legal, es la fusión de la resistencia moabita con la fuerza de Judá. Booz llega a la casa, no como un pariente lejano, sino como el hombre que ha apostado su patrimonio y su nombre por ella. La toma por esposa, y la historia registra que el Señor bendice ese vientre que antes estuvo seco en las tierras de Moab. Pero el clímax no es solo la boda. Meses después, el grito de un recién nacido rompe el silencio de la noche en Belén. Noemí toma al niño en sus brazos, y las mujeres del pueblo se acercan, ya no con burlas, sino con asombro. Bendito sea el Señor, exclaman. Este niño será el restaurador de tu alma y el que sustente tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que vale para ti más que 7 hijos, lo ha dado a luz. Llaman al niño Obed. Noemí lo cría con la sabiduría de quien ha visto la muerte y ha regresado para contar la vida. Sin embargo, mientras el niño crece bajo el sol de Judea, nadie en Belén sospecha que este pequeño es solo el primer eslabón de una cadena de acero y oro. La cámara del tiempo se aleja de la casa de Booz y Ruth, elevándose sobre los campos de cebada, mientras el nombre de Obed resuena en la eternidad. Él engendrará a Isaí, e Isaí engendrará a un joven pastor de ovejas que sabrá usar la honda contra gigantes. El niño Obed crece bajo la mirada de 2 mujeres que han vencido al destino. Noemí, la antigua amarga, ahora camina por las calles de Belén con la frente en alto, sosteniendo la mano del heredero. Pero es Ruth quien observa desde el umbral de su nueva casa, consciente de que su sacrificio ha florecido en un milagro. El estigma de ser moabita se ha disuelto bajo el peso de su virtud, ya no es la extranjera, es la madre de un linaje que empieza a vibrar con una importancia cósmica. Sin embargo, la historia de Ruth no termina con el nacimiento de un niño. El impacto de su decisión de no abandonar a Noemí resuena en las estructuras políticas de la región. Belén, bajo el liderazgo de Booz y la influencia de su nueva esposa, se convierte en un faro de prosperidad. La lealtad de Ruth se transforma en una leyenda que los ancianos cuentan a los jóvenes en las puertas de la ciudad. La historia de la mujer que prefirió el desierto y la fe de una suegra arruinada antes que la comodidad de sus propios dioses.
La casa de Booz se llena de vida, pero Ruth nunca olvida el sabor del polvo en los campos. Cada año, durante la cosecha de la cebada, camina entre los segadores, recordándoles que la justicia de una nación se mide por cómo trata al huérfano y al extranjero. Obed observa a su madre y aprende que la verdadera nobleza no reside solo en la sangre, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando el viento de la desgracia sopla con más fuerza. Pero mientras la paz reina en Belén, los hilos del tiempo se tejen hacia un futuro que Ruth no llegará a ver, pero que ella misma ha cimentado. El nombre de Ruth queda grabado en las crónicas de Israel no como una nota al pie, sino como el cimiento de una monarquía. Obed crece y se convierte en un hombre de honor. Él engendra a Isaí, un hombre que habitará esas mismas colinas. Y en el corazón de Isaí, la semilla de la valentía de Ruth permanece latente, esperando el momento de brotar en su hijo menor. La narrativa se desplaza ahora hacia los pastos más allá de la ciudad, donde el aire ya no huele solo a cereal, sino a la lana de las ovejas y al aceite de la unción. La sombra de una corona empieza a proyectarse sobre la genealogía de la Moabita. Ruth, la mujer que pidió migajas, ha terminado por dar a luz a la estirpe de los leones. En el horizonte, un joven de ojos brillantes y cabello rojizo comienza a afinar su arpa, sin saber que cada nota que toca es un eco de la fidelidad que su bisabuela mostró en los campos de Moab. El sol se pone sobre Belén, pero la luz que emana de la casa de Booz parece no extinguirse nunca. Es una luz que atravesará siglos, guerras y exilios. Ruth cierra los ojos por última vez con la paz de quien sabe que su viaje no fue en vano. Pero mientras su cuerpo vuelve a la tierra, su legado se levanta y camina hacia el palacio real que aún no ha sido construido. El tiempo no borra la huella de los valientes, la petrifica. Las décadas pasan sobre Belén como nubes rápidas, y aunque el cuerpo de Ruth descansa bajo el suelo que una vez espigó, su espíritu se ha filtrado en la médula misma de su descendencia. Obed no es solo un nombre en una lista, es el hombre que consolida la fortuna de Booz, transformando las tierras de su padre en un bastión de influencia en Judea. Pero la épica de esta sangre no se detiene en la estabilidad económica. Isaí, el hijo de Obed, hereda no solo las tierras, sino la mirada penetrante de su abuela moabita. Belén ya no es el pueblo hambriento que Noemí encontró al volver, es ahora la cuna de una aristocracia rural que guarda un secreto en sus venas, la mezcla de la ley de Israel y la pasión indomable de Moab. Isaí tiene 8 hijos. Los 7 mayores son robles, guerreros en potencia, hombres que caminan con la seguridad de quien se sabe dueño de la tierra. Pero el octavo, el más pequeño, parece habitar un mundo distinto. Mientras sus hermanos discuten sobre límites de propiedades y tácticas de combate, el joven David se pierde en las colinas con el rebaño, cargando un arpa y una honda. Nadie sospecha que en ese joven pastor reside la culminación del juramento que Ruth hizo años atrás en el desierto. La lealtad de la moabita se ha transformado en David en una devoción absoluta hacia lo invisible. Cada vez que David se enfrenta a un depredador para proteger a una oveja, el eco del valor de Ruth resuena en sus huesos. Ella se enfrentó al hambre y al rechazo, él se enfrenta a los leones y a los osos. Sin embargo, el destino de la familia de Ruth está a punto de chocar con la alta política del reino. Israel está en crisis. El rey Saúl ha perdido el favor divino y la locura empieza a nublar su juicio. El profeta Samuel, el hombre que habla con la voz del trueno, recibe una orden que lo llevará directamente a la casa que Ruth y Booz fundaron. Llena tu cuerno de aceite y vete, le ordena una voz que no admite réplicas. Te envío a casa de Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel llega a la ciudad y el aire se vuelve pesado, cargado de una sacralidad que hace que los ancianos de Belén tiemblen. El sacrificio está preparado. Isaí presenta a sus hijos mayores, uno por uno. Eliezer, el primogénito, es impresionante, un reflejo de la fuerza de Booz. Pero el aceite en el cuerno de Samuel permanece inmóvil. El Señor no mira lo que mira el hombre, sentencia el profeta mientras rechaza a los 7 guerreros. ¿Son estos todos tus hijos? Isaí vacila. Se ha olvidado del pequeño, del que está en el monte, del que tiene la piel curtida por el sol igual que la tuvo Ruth cuando llegó de Moab. Mandan a buscarlo.
Cuando David entra en la sala, el olor a campo y a oveja inunda el lugar, y el aceite del profeta comienza a agitarse como si tuviera vida propia. Justo cuando Samuel alza el cuerno para ungir al descendiente de la Moabita, un estruendo lejano se escucha desde la frontera filistea. No es solo un cambio de rey, es el inicio de una guerra que pondrá a prueba si la sangre de Rut es lo suficientemente fuerte como para sostener una corona bajo el peso de un gigante. El aceite dorado resbala por las sienes de David, pero el estruendo en la frontera no es un trueno de lluvia, es el rugido de la guerra. La sangre de Rut, esa mezcla de resistencia extranjera y ley de Judá, arde ahora en las venas de un monarca ungido en secreto. Mientras Samuel desaparece en las sombras de la historia, el destino arrastra al joven pastor hacia el valle de Ela, donde los filisteos han lanzado un desafío que hace que el ejército de Israel retroceda como una marea cobarde. En el centro del valle, una mole de metal y odio llamada Goliat blasfema contra el cielo. Los hermanos de David, hombres que olvidaron que su bisabuela conquistó el hambre con pura voluntad, tiemblan en sus armaduras. Pero David no ve a un gigante, ve un obstáculo que debe ser removido con la misma eficiencia con la que Rut limpiaba el campo de Booz. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios vivo?, pregunta David, y su voz tiene la claridad del cristal. Sin armadura, solo con su cayado y 5 piedras lisas, el descendiente de la Moabita baja al valle. Goliat ríe, un sonido como de rocas chocando, pero David ya ha puesto en marcha la mecánica de la victoria. La onda gira, un zumbido que desgarra el aire, y la piedra vuela con la precisión de un juicio divino. El gigante cae. El silencio que sigue es sepulcral, roto solo por el sonido del acero de David reclamando la cabeza del enemigo. La victoria de David catapulta el nombre de la casa de Isaí a la cima del poder, pero con la gloria viene la persecución. El rey Saúl, consumido por la envidia, convierte a David en un fugitivo. Durante años, el heredero de Rut debe vivir en cuevas, en el desierto, en los mismos límites donde Moab se encuentra con Israel. Es aquí donde el círculo se cierra. Para salvar a sus padres de la furia de Saúl, David los lleva ante el rey de Moab, apelando a esa conexión de sangre que Rut inició generaciones atrás. La lealtad que Rut mostró a Noemí se refleja ahora en la lealtad de los hombres de David hacia su capitán. Son los valientes de David, una banda de parias y forajidos que ven en él la luz de una nueva era. David no solo sobrevive, conquista. Jerusalén cae ante su astucia, y la ciudad se convierte en el trono desde el cual el linaje de la Moabita gobernará sobre las 12 tribus. Pero el poder es una bestia difícil de domar. Sentado en su palacio de cedro, David mira hacia el horizonte de Belén y recuerda la sencillez de los campos de cebada. La corona pesa, y las intrigas de la corte empiezan a tejer una red de traición y deseo que pondrá a prueba la integridad de su casa. Una tarde, mientras el sol se pone sobre las terrazas de Jerusalén, David camina por el terrado. Sus ojos se fijan en una mujer que se baña en la distancia, y en ese instante, la misma intensidad que llevó a Rut a los pies de Booz, pero esta vez distorsionada por el ego y el poder. Amenaza con incendiar todo lo que se ha construido. El nombre de la mujer es Betsabé, y su entrada en la historia marcará el inicio de la mayor crisis y la mayor redención de la estirpe real. El error de David con Betsabé es un incendio que devora la paz del palacio, pero incluso de las cenizas de la culpa, la sangre de Rut demuestra una capacidad de regeneración brutal. Tras la tormenta de juicios y la muerte, nace un segundo hijo de esa unión, Salomón. El linaje no solo sobrevive, sino que se refina. Si Rut fue la voluntad y David el corazón, Salomón será el cerebro. Bajo el mando de Salomón, el reino de Israel alcanza una escala que Booz nunca habría imaginado ni en sus sueños más ambiciosos. La plata en Jerusalén es tan común como las piedras, y el templo que se levanta para el Dios de Noemí es una maravilla de oro y cedro que hace que las naciones vecinas se inclinen. La sabiduría de Salomón atrae a reinas de tierras lejanas, pero en el fondo de toda esa pompa, late la misma pragmática moabita, la construcción de un legado que nadie pueda derribar. Sin embargo, el exceso es un veneno lento. El reino, tan vasto y pesado, comienza a agrietarse bajo el peso de los impuestos y la soberbia. A la muerte de Salomón, la nación se parte en dos como una túnica desgarrada.
El linaje de Ruth se mantiene en el sur, en Judá, aferrado al trono de Jerusalén, mientras los siglos empiezan a erosionar la gloria de los reyes. Pasan los años, caen las dinastías, y el imperio de David se reduce a un recuerdo mientras los imperios de Asiria y Babilonia asoman sus garras por el horizonte. Los descendientes de la Moabita ya no son gigantes que derriban ejércitos, sino hombres que luchan por mantener viva una llama en medio de un huracán de invasiones. La historia parece estar olvidando la promesa de los campos de Belén. El exilio llega como un hacha. Jerusalén arde, el templo es reducido a escombros y la descendencia real es arrastrada encadenada a las tierras de Babilonia. Durante 70 años, la canción de Ruth parece haber quedado muda. Los herederos de la corona ahora son siervos en mesas extranjeras, comiendo el pan de la amargura, tal como Noemí lo hizo una vez. Pero la resiliencia es el rasgo dominante de este ADN. En medio de la cautividad, surge un hombre llamado Zorobabel. No tiene corona, no tiene ejército, pero tiene la genealogía. Bajo el decreto de los persas, lidera el regreso a las ruinas de Belén y Jerusalén. No regresan con oro, sino con palas y espadas, decididos a reconstruir desde el polvo. Zorobabel mira los campos de cebada de sus antepasados, ahora cubiertos de espinos, y comprende que el linaje de Ruth no se define por el trono, sino por la capacidad de volver a empezar cuando todo se ha perdido. El árbol de Isaí ha sido cortado hasta la raíz, pero un pequeño brote empieza a empujar la tierra fría. La cámara del tiempo acelera. Los reyes han muerto, los profetas han callado, y un silencio de 400 años cae sobre Israel. La estirpe de Ruth se sumerge en el anonimato de la vida común. El linaje real ahora se esconde en las manos callosas de carpinteros y gente de campo. En un rincón olvidado de Galilea, un hombre llamado José, directo descendiente de David y Salomón, ajusta su gubia sobre la madera. Sin saber que el decreto de un emperador romano está a punto de obligarlo a regresar al lugar donde todo empezó. Un nuevo edicto de censo sacude al mundo. José debe viajar a su ciudad de origen. El camino es largo, y su esposa, María, está en los últimos días de un embarazo que desafía la lógica humana. El destino, con una precisión aterradora, los empuja de vuelta a Belén, la ciudad de Ruth y Booz, donde las puertas se cerrarán una vez más para probar la fe de los que no tienen nada. El frío de Belén muerde con la misma intensidad que siglos atrás, cuando Noemí y Ruth cruzaron sus puertas como parias. José, el carpintero que lleva en su sangre el código genético de los reyes, golpea puerta tras puerta. Pero Belén tiene la memoria corta, no hay lugar en la posada para el heredero del trono de David. La ciudad que floreció gracias a la lealtad de una extranjera, ahora le da la espalda a su propia descendencia. El único refugio es un establo, un lugar de piedra y paja que huele a animales y a tierra húmeda. Es un retorno brutal a la crudeza de los orígenes. Allí, entre el aliento de las bestias, nace un niño. No hay sedas, no hay oro de Salomón, solo hay pañales y un pesebre. Pero en el reino de lo invisible, los cimientos del universo vibran. El brote que Zorobabel protegió y que Isaí engendró ha florecido finalmente. Afuera, en las mismas colinas donde David cuidaba sus ovejas y donde Ruth recogía las obras del campo, el cielo se desgarra. No es una tormenta de arena como la de Moab, sino una explosión de luz que ciega a los pastores. No teman, resuena una voz que hace temblar las rocas. Les traigo una noticia que es alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador. Los pastores, los hombres más bajos en la escala social de Belén, corren hacia el establo. Encuentran a una mujer joven y fuerte, con la misma determinación silenciosa que Ruth poseía, custodiando al recién nacido. El círculo se ha completado con una simetría aterradora. La moabita que buscó refugio bajo las alas del Dios de Israel ha proporcionado el cuerpo y la sangre para que ese mismo Dios camine entre los hombres. Pero la paz es breve. El eco del nacimiento llega a los oídos de Herodes, un rey ilegítimo y paranoico que ocupa el trono que por derecho pertenece al linaje de David. Herodes no entiende de profecías, solo entiende de amenazas. Su respuesta es un decreto de sangre, la masacre de los inocentes en Belén. José, advertido en sueños, toma al niño y a su madre y huye hacia Egipto. Es un exilio inverso.
Si Ruth salió de Moab para encontrar vida en Israel, este niño sale de Israel para salvar la vida del mundo. La historia de Ruth se convierte ahora en una odisea de supervivencia global. Años más tarde, el niño, ya convertido en hombre, regresa a las colinas de Judea. Se llama Jesús. Sus manos están curtidas por el trabajo, como las de Booz, y sus pies están llenos del polvo de los caminos, como los de Ruth. Camina por los mismos campos de cebada, pero ahora no busca grano para comer, busca almas para cosechar. En cada parábola, en cada gesto de misericordia hacia el extranjero y el marginado, Jesús exhala el legado de su tatarabuela moabita. Cuando se sienta a comer con pecadores, está validando la inclusión de Ruth en la Asamblea de Israel. Pero el sistema religioso de su tiempo, rígido y ciego, no reconoce la autoridad que emana de esa mezcla de humildad y divinidad. La tensión crece hasta que la ciudad de Jerusalén, la joya de David, se convierte en el escenario de un nuevo sacrificio. Jesús sube hacia una colina llamada el Calvario, cargando un madero que pesa más que todas las medidas de cebada que Ruth cargó sobre su manto. El destino de la moabita está a punto de alcanzar su clímax sangriento y glorioso en una cruz que se alza contra el cielo de cobre. El martillo golpea los clavos con la misma cadencia con la que las hoces golpeaban el grano en Belén, pero aquí no hay vida, solo el final del camino. Jesús, el león de la tribu de Judá, cuelga entre el cielo y la tierra. En ese momento de agonía, la genealogía de la moabita parece romperse. Los espectadores se burlan, ¿dónde está el reino de tu padre David? ¿No ven que la sangre que gotea sobre el polvo del Gólgota es la misma que Ruth trajo desde las tierras paganas de Moab, ahora purificada por un propósito que trasciende los siglos? La muerte reclama al heredero. El cuerpo es bajado y depositado en una tumba de piedra, sellada con una roca que pesa tanto como el silencio de un Dios que parece haber callado. Por 3 días, el linaje de Ruth es una sombra enterrada. Pero el pacto que se selló en un campo de cebada no fue hecho para terminar en un sepulcro. Al tercer día, el suelo de Judea ruge. No es un terremoto común, es el despertar de la raíz de Isaí. La piedra rueda, y Jesús emerge de la oscuridad, venciendo a la muerte con la misma irrevocabilidad con la que Ruth venció a la amargura. La resurrección no es solo un milagro individual, es la validación de cada paso dado desde Moab. La extranjera no solo dio un rey a Israel, dio el rey que conquista el último enemigo del hombre. Antes de ascender, el maestro deja una orden que expande el legado de Ruth hacia los confines de la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya no hay muros. La distinción entre judío y moabita, entre local y extranjero, queda pulverizada por la victoria del Mesías. La historia de Ruth se convierte en el prototipo de la Iglesia, una extranjera que, por fe y lealtad, es injertada en la familia divina. Los apóstoles, hombres de manos toscas, salen de Jerusalén para incendiar el imperio romano con este mensaje de inclusión radical. Pero mientras el mensaje se expande, una nueva sombra se cierne sobre la tierra. Roma, la bestia de hierro, se cansa de la insurgencia espiritual. Jerusalén es rodeada de nuevo en el año 70 después de Cristo. Las legiones de Tito avanzan con antorchas, y el templo de Salomón, el orgullo de la descendencia de David, estalla en llamas. El oro se derrite y corre por las rendijas de las piedras, tal como el agua de Noemí se evaporó en el desierto. Los descendientes físicos de Ruth son dispersados una vez más por las naciones. La diáspora comienza. El pueblo de la promesa se convierte en el pueblo del exilio, llevando consigo los rollos de la ley y la historia de la moabita. Durante casi 2 milenios, la historia de Ruth se lee en las sinagogas de todo el mundo, recordándole a un pueblo perseguido que la redención siempre llega después del hambre, que Booz siempre está esperando en la era. Siglos de persecución, inquisiciones y pogromos intentan borrar la identidad de esta sangre. Pero en cada gueto, en cada rincón oscuro de la historia, la lectura del libro de Ruth durante la fiesta de Sabot mantiene viva la llama. La resistencia moabita se ha vuelto eterna. La cámara del tiempo nos lleva ahora hacia una modernidad fría y tecnificada. El mundo parece haber olvidado a los pastores de Belén y a las viudas de Moab. Pero en un pequeño rincón del desierto de Judea, un arqueólogo limpia el polvo de un antiguo pergamino encontrado en una cueva cerca del Mar Muerto.
Al descifrar las letras hebreas, sus ojos se abren con asombro. Las palabras de Ruth vuelven a la luz después de milenios, vibrando con una urgencia nueva. Y justo cuando el científico se dispone a registrar el hallazgo, un sonido familiar empieza a crecer en el aire. No es el silbido del viento, sino el estruendo de un mundo que se prepara para el acto final de esta saga épica. El pergamino no es solo cuero seco, es un mapa de resistencia. Mientras el arqueólogo traduce las líneas, la realidad fuera de la cueva parece tensarse. El mundo moderno, con sus rascacielos de cristal y sus ejércitos de silicio, ha olvidado que la historia de la humanidad se decidió en un pequeño campo de cebada por una mujer que no tenía nada más que su palabra. Pero la sangre de Ruth no está solo en los libros. Se ha filtrado en la cultura, en las leyes de hospitalidad que aún rigen en los desiertos y en el concepto mismo de la lealtad incondicional. Sin embargo, el linaje real, aquel que se sumergió en el anonimato tras la destrucción de Jerusalén, está a punto de enfrentar su prueba de fuego definitiva. La narrativa se desplaza ahora hacia un futuro donde las naciones vuelven a agolparse contra las colinas de Judea. La tecnología ha reemplazado a las espadas, pero el conflicto es el mismo: quien tiene derecho a la tierra y quien tiene derecho a la esperanza. En medio del caos geopolítico, surge una figura que nadie esperaba. No viene con el estruendo de los conquistadores, sino con la autoridad silenciosa de los que saben quiénes son. En los sótanos de las grandes ciudades, en los campos de refugiados que se extienden como llagas por el mapa, el nombre de Ruth vuelve a ser un susurro de guerra. Tu pueblo será mi pueblo. Esa frase se convierte en el código de una nueva resistencia. Ya no se trata de fronteras de piedra, sino de fronteras de espíritu. Los que han sido rechazados, los extranjeros, los que no tienen linaje, empiezan a reconocerse como parte de esa familia extendida que Ruth fundó al abrazar a Noemí. El estruendo que el arqueólogo escuchó no era el viento, era el pulso de una nueva era que reclama sus raíces. En Belén, las excavaciones revelan algo más que muros, encuentran la base de la casa de Booz. Y allí, bajo el umbral, hay una pequeña vasija que contiene semillas de cebada de hace 3000 años. Un científico las toma, las planta en el suelo actual y, bajo la mirada incrédula de los presentes, el primer brote verde rompe la tierra. Es una señal. La vida que comenzó en Moab no puede ser contenida. Mientras el brote crece, el cielo sobre Israel empieza a cambiar de color, adquiriendo ese tono de bronce ardiente que una vez vio salir a Elimelec hacia su muerte. Pero esta vez, el calor no trae hambre, sino una purificación. Las potencias mundiales mueven sus piezas en el tablero, ignorando que el verdadero poder reside en el cumplimiento de una antigua promesa. El descendiente de Ruth, el león que fue cordero, está preparando su regreso al escenario. No vendrá a espigar las obras, sino a reclamar la cosecha entera de la tierra. De repente, una luz blanca, más intensa que cualquier explosión humana, baña las montañas de Moab y las colinas de Belén. El tiempo parece doblarse sobre sí mismo. Las imágenes de Ruth, de David, de Salomón y de Jesús se funden en una sola visión de gloria. El arqueólogo cae de rodillas, no por miedo, sino por el peso de la evidencia. El pergamino en sus manos empieza a brillar con una luz propia, y las últimas palabras de la página 13 se escriben solas en el aire, dictadas por una voz que suena como el rugido de muchas aguas. La voz que truena no busca permiso, exige reconocimiento. Es la misma frecuencia que guió a Ruth a través del desierto de Moab, pero ahora vibra con la autoridad de la cosecha final. En el horizonte, las nubes se arremolinan formando un vórtice de fuego y gloria sobre el valle de Josafat. La historia ya no se escribe con tinta, sino con acontecimientos que quiebran la lógica de las naciones. En el centro de este cataclismo, los descendientes espirituales de la Moabita, aquellos que eligieron la lealtad sobre la comodidad, sienten una transformación en su propia naturaleza. La resiliencia de Ruth, esa capacidad de florecer en tierra calcinada, se convierte en una armadura invisible. Mientras las estructuras del mundo moderno se colapsan bajo el peso de su propia soberbia, el linaje de los hijos de la promesa se mantiene en pie, con la mirada fija en el cielo. La luz que emana de Belén no es un fenómeno atmosférico. Es la apertura de un portal entre los tiempos. Por un instante, el velo se rasga y se puede ver a Ruth, no como una figura polvorienta del pasado,
sino como una reina vestida de sol, sosteniendo en su mano una sola espiga de oro que brilla más que todas las coronas de la tierra. A su lado, Booz se alza como un centinela eterno, y David afina un arpa cuyas cuerdas son rayos de luz. El tiempo de recoger las obras ha terminado, proclama la voz desde el centro de la luz. Ha llegado la hora de que los herederos tomen posesión del campo entero. De repente, una procesión invisible empieza a materializarse en los caminos que llevan a Jerusalén. Son los marginados, los extranjeros, los que fueron despreciados por su origen pero que, como Ruth, dijeron, tu Dios será mi Dios. No caminan con fatiga, caminan con la fuerza de los que han sido redimidos. La ciudad, una vez escenario de la crucifixión, se prepara para recibir al rey que Ruth trajo al mundo a través de su obediencia. Los ejércitos que rodeaban las colinas se detienen en seco. Sus armas se vuelven inútiles, su tecnología se apaga ante la presencia de una energía que no pueden calcular. No es una invasión extranjera, es el regreso del dueño de la heredad. La justicia de Booz y la misericordia de Ruth se fusionan en un juicio final que separa la paja del trigo con una eficiencia brutal. El arqueólogo, aún de rodillas en la cueva, ve cómo las letras del pergamino se desprenden del cuero y flotan en el aire, entrelazándose para formar una corona de luz. La historia de una viuda moabita que buscaba pan se ha convertido en el código de activación para el fin de la era del dolor. Página 14 cerrada, susurra una presencia en la penumbra de la cueva. El aire se vuelve denso, cargado de una expectación que hace que el corazón humano casi se detenga. Todo lo que ha ocurrido desde aquel primer encuentro en el campo de Booz ha sido un prólogo. El viento de Moab sopla una última vez, barriendo el polvo de los siglos, dejando al descubierto el camino de oro que conduce hacia la última página, donde el tiempo se detiene y la eternidad reclama su trono. El firmamento se enrolla como un pergamino antiguo, dejando al descubierto la maquinaria del reino que Ruth ayudó a construir con cada paso de fe. Ya no hay Belén, ni Moab, ni fronteras de piedra, solo queda la cosecha final de la humanidad. La luz que emanaba de la cueva se expande hasta cubrir cada rincón de la tierra, transformando el rastrojo seco del dolor en un jardín que no conoce el invierno. En el centro de la Nueva Jerusalén, sobre un trono que destella con la fuerza de 1000 soles, se sienta el hijo de David, el descendiente directo de la Moabita. Sus ojos, que una vez lloraron ante la tumba de Lázaro, ahora recorren con fuego y amor las filas de los redimidos. Y allí, en un lugar de honor, junto a los patriarcas y los profetas, se alza Ruth. Ya no viste las ropas raídas de la viuda, sino un lino purísimo que brilla con el reflejo de sus obras. A su lado, Noemí ríe con una alegría que ha borrado para siempre el nombre de Mara. El pacto de las mujeres en el camino de Moab ha llegado a su destino, la mesa del banquete eterno donde el pan nunca se acaba y el vino de la redención fluye sin medida. Bien hecho, sierva fiel, resuena la voz del rey, y el sonido es como el de todas las arpas de David sonando al unísono. Entra en el gozo de tu Señor. El mundo viejo ha pasado. Las guerras, el hambre de los campos de Elimelech y las lágrimas de las viudas son ahora solo un eco lejano, una nota baja en una sinfonía de gloria. Ruth mira hacia atrás, hacia aquel momento en que decidió no soltar el manto de su suegra, y comprende que en ese pequeño acto de lealtad estaba contenida la salvación de las naciones. Su historia, que empezó con una tumba en tierra extraña, termina con una corona en la patria celestial. La última palabra del pergamino se escribe con fuego en el corazón de la eternidad. Amén. La luz se vuelve tan intensa que el arqueólogo, el lector y el mundo entero se desvanecen en ella. No es un final, es el inicio real. El libro de Ruth se cierra en la tierra para abrirse en el cielo, recordándonos que no importa cuán amargo sea el comienzo, si hay lealtad y fe, el final siempre será épico, eterno y profundamente real. El firmamento se enrolla como un pergamino antiguo, dejando al descubierto la maquinaria del reino que Ruth ayudó a construir con cada paso de fe. Ya no hay Belén, ni Moab, ni fronteras de piedra, solo queda la cosecha final de la humanidad. La luz que emanaba de la cueva se expande hasta cubrir cada rincón de la tierra, transformando el rastrojo seco del dolor en un jardín que no conoce el invierno. En el centro de la Nueva Jerusalén, sobre un trono que destella con la fuerza de 1000 soles, se sienta el hijo de David, el descendiente directo de la Moabita.
Sus ojos, que una vez lloraron ante la tumba de Lázaro, ahora recorren con fuego y amor las filas de los redimidos. Y allí, en un lugar de honor, junto a los patriarcas y los profetas, se alza Ruth. Ya no viste las ropas raídas de la viuda, sino un lino purísimo que brilla con el reflejo de sus obras. A su lado, Noemí ríe con una alegría que ha borrado para siempre el nombre de Mara. El pacto de las mujeres en el camino de Moab ha llegado a su destino, la mesa del banquete eterno donde el pan nunca se acaba y el vino de la redención fluye sin medida. Bien hecho, sierva fiel, resuena la voz del rey, y el sonido es como el de todas las arpas de David sonando al unísono. Entra en el gozo de tu Señor. El mundo viejo ha pasado. Las guerras, el hambre de los campos de Elimelech y las lágrimas de las viudas son ahora solo un eco lejano, una nota baja en una sinfonía de gloria. Ruth mira hacia atrás, hacia aquel momento en que decidió no soltar el manto de su suegra, y comprende que en ese pequeño acto de lealtad estaba contenida la salvación de las naciones. Su historia, que empezó con una tumba en tierra extraña, termina con una corona en la patria celestial. La última palabra del pergamino se escribe con fuego en el corazón de la eternidad. Amén. La luz se vuelve tan intensa que el arqueólogo, el lector y el mundo entero se desvanecen en ella. No es un final, es el inicio real. El libro de Ruth se cierra en la tierra para abrirse en el cielo, recordándonos que no importa cuán amargo sea el comienzo, si hay lealtad y fe, el final siempre será épico, eterno y profundamente real.